Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer y aprender. Programa de Educación Inclusiva, Universidad CESMAC. Los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecien las diferencias individuales, se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean reflexivas, y el tipo de ambiente que se encuentre en una familia cariñosa. Virginia Satir. A partir de este momento trabajaremos y abordaremos la temática encaminada al duelo en familias que tienen hijos con discapacidad. Manejaremos algunas temáticas, algunos conceptos que servirán para brindar la información y trabajo también hacia nuestros docentes y familias. El duelo por discapacidad es definido como una respuesta emocional adaptativa ante la pérdida de un familiar, amigo, pareja u otros individuos con quienes se haya creado un lazo afectivo. Este proceso de adaptación abarca una nueva realidad. Cuando se sufre una pérdida emocional, sin embargo, existen diversos tipos de duelos relacionados a diversas condiciones de vida. Uno es cuando se debe enfrentar a una realidad no esperada, como lo es cuando un hijo nace con una discapacidad. Y el duelo por discapacidad viene a la asociación de pérdida que sienten los padres cuando tienen un hijo que tiene una discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Y cuando interactúan con los demás y su entorno, tiene limitaciones que le impiden una participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás. Este es un fenómeno complejo y multidimensional y no le permite al individuo desarrollar sus capacidades y habilidades. El duelo es un proceso que sigue a la pérdida de algo o alguien. Muchas personas lo relacionan con la muerte de un ser querido, pero la verdad es que el duelo es algo que se experimenta después de cualquier tipo de pérdida, como puede ser el de un trabajo, la casa, las expectativas, un sueño, el hogar, una relación de pareja o amistad, un hijo dado en adopción, una capacidad después de un accidente, el recibir el diagnóstico de alguna enfermedad, etc. Cuando sucede un acontecimiento como el nacimiento de un hijo con discapacidad, nadie suele estar preparado. En las fantasías de los padres, sus hijos son perfectos. Es por esto que al recibir la noticia de que se pretende una discapacidad, se implica un impacto en lo más profundo del yo de los padres. Los paraliza y hace que sientan una inmensa sensación de pérdida, entre comillas, del niño normal deseado. La teoría en su mayoría sostiene que el duelo que padece un padre debe atravesar por 4 o 5 etapas para resolverlo. De acuerdo al autor Ross, en el proceso del duelo familiar se deberá tener en cuenta 4 elementos esenciales relacionados con la forma en cómo se reacciona ante el dolor. Estos elementos son el tiempo que se lleva viendo el proceso, la naturaleza de la discapacidad, la posición de la persona en el sistema familiar, si era el primer hijo, la apertura que tenga el sistema o dinámica familiar, entre otros. Estos elementos determinarán cómo se presenta el duelo y en mismo sentido cómo se va a superar. El nacimiento de un niño con discapacidad generalmente enfrenta a la familia ante una situación no esperada y puede influir en la forma en la cual se mueve la estructura familiar. No obstante, esta depende de varios factores, como factores culturales, religiosos, económicos, el momento que atraviesa la familia, el tipo y nivel de gravedad de la discapacidad, los cuales a su vez se podrían construir en recursos que permiten a la familia y a cada uno de sus miembros tomar una posición ante esta situación.
la cual puede darse en un amplio abanico de situaciones, desde la mayor consolidación de la estructura familiar hasta la disolución de un matrimonio, el abandono de un nuevo ser. Las primeras etapas que afronta la familia es primeramente la negación. Los padres entran en un estado de shock, sienten que no les puede estar pasando esto a ellos, que hubo un error en el diagnóstico, y esos son mecanismos de defensa comunes frente a este impacto. Los padres conservan la esperanza de que pueda existir la posibilidad de que no sea una realidad, sino que hubo un error humano. Encontramos la ira. En esta fase la persona entra en un enfrentamiento consigo misma. Sabe que el diagnóstico es acertado, pero no puede creer que esto le esté pasando, que no es justo. En esa etapa, los padres tienden a sentir envidia de las personas que les rodean, envidian su salud, las de sus familias. Pueden seguir problemas familiares o alguno de ellos puede culpar a otro por la problemática de su hijo. En ocasiones también se puede presentar un rechazo hacia el niño o un comportamiento de exclusión o desagrado. También encontramos la negación. Y en esa etapa se inicia un emprendimiento a buscar una solución y aceptación de la realidad. Esa etapa involucra la esperanza de que el niño pueda tener una posibilidad de curarse con algún tratamiento, y en algunos de los casos los padres empiezan a apoyarse en aspectos religiosos. Sin embargo, esa etapa, como bien se dice, es de negación, es decir, aún no se acepta completamente. Sin embargo, ya hay una apertura a un diálogo, a una negociación, a escuchar los conceptos de las personas especializadas en el tema y también de familiares. La otra etapa es la depresión. Y esa etapa se caracteriza por una profunda tristeza y pocas ganas de salir adelante. Eso sucede cuando los padres reflexionan sobre la situación del niño dentro del contexto familiar y social, sobre todo en casos de diagnósticos con discapacidades severas. Es en donde más aparecen conductas de agotamiento físico y mental, falta de apetito, apatía, aumento en las horas de sueño. Cada padre vive su depresión de manera y cada uno debe resolver sus sentimientos frente a la situación para dar paso a la aceptación. Y en este paso la familia finalmente llega a esa aceptación de esa realidad con pensamientos tales como todo va a estar bien, debería prepararme para esto. La etapa final llega con la paz y la comprensión de la situación que enfrentan. Puede ser parcial o total y puede durar mucho tiempo, o se presentan épocas de crisis. Se evidencia que el proceso de duelo impacta en gran medida la vida de estas personas que no esperaban que algo así iba a suceder a sus familias, por lo que consideran de gran importancia abordar investigaciones enfocadas a analizar casos de vida y manifiestos de experiencias al vivir este duelo. Son muchas las problemáticas que se derivan de estas situaciones. Estas pueden afectar tanto a los estudiantes, a los padres de familia, al núcleo familiar, debido a que en su mayoría no saben cómo manejar y direccionar el proceso de crianza de sus hijos, puesto que su ritmo va a ser muy diferente al de los otros niños. Es importante por esta razón mantener una actitud inicial para acompañar a estas familias. En primer lugar, una comprensión de la situación de los padres, una participación efectiva del equipo de apoyo, ya que es importante que el colegio genere ese acompañamiento y evitar situaciones que puedan generar ansiedad para los padres de familia. Tenemos que tener presente que la primera reacción de los padres de familia es de prevención y de carácter defensivo. Es importante que se maneje una actitud de empatía y de acogida a los padres de familia cuando presenten ese tipo de situaciones. Ten presente que los padres de este hijo es una persona con cualidades personales e intelectuales determinadas y con un futuro que en cierto sentido promete ámbitos más variados de la vida. Debemos proyectar en nuestros padres a esos hijos
que pueden lograr todo lo posible, pero que deben contar con su amor, con el afecto, con el acompañamiento de esta familia. La ruptura de expectativas. Nosotros los profesionales debemos conocer todas las posibles reacciones de los padres y reaccionar de una forma conveniente para ganar la confianza. La actitud del profesional durante los primeros encuentros va a ser muy importante, pues esta marcará el futuro de esta relación de acompañamiento con las familias. No es prudente y comprensivo intimidar a los padres, no se establecerá la empatía necesaria y quedará descalificado para cualquier situación futura. Por lo general, las reacciones más frecuentes de los padres de familias que son más negativos hacia la escuela, piensan que la experiencia escolar de sus hijos ha sido negativa que las del resto. Tienden a pensar que a sus hijos se les exige más, son padres más ansiosos en relación con la participación escolar y las reacciones más frecuentes respecto a los hijos, al menos a sus hijos con dificultades de aprendizaje, presionan más a sus hijos con dificultades de aprendizaje en relación con las actividades escolares. Les exigen más respecto a las actividades extraescolares y se les castiga más. ¿Qué repercusiones tienen las dificultades de aprendizaje en un estudiante con discapacidad? La familia actúa como un órgano. Cuando uno de sus miembros tiene problemas, se ven afectados el resto de los miembros y sus interacciones. Las dificultades de aprendizaje de un hijo suponen una desestabilización general y especialmente emocional del clima familiar en conjunto. Es importante que tengamos en cuenta, cada familia es un mundo diferente. No todas las familias responden por igual. Es importante conocer la dinámica familiar y su contexto. Hay familias con las que no se pueden contar en absoluto, por muchos esfuerzos que se hagan. Familias destructoras en las que el abandono, el alcoholismo, la drogadicción o una condición de discapacidad hace imposible el trabajo colaborativo.